Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Juan Alvarado, soy el autor del modelo Infoacción, pero el día de hoy no voy a hablar del modelo Infoacción. Vamos a exponer el taller, el concepto de la falla estructural que se encuentra presente en la mayor cantidad de teorías, de técnicas y todos aquellos recursos de modificación de personalidad, de evolución humana, de cambio de conductas, en fin. ¿Por qué una falla? ¿Por qué exactamente una falla? Bueno, primero que nada, te voy a hablar un poco de mí porque tengo la certeza de que nunca en tu vida me has visto, nunca en tu vida has escuchado hablar de mi nombre y por lo tanto pues no tienes idea si lo que te estoy diciendo tiene algún tipo de validez o soy uno más de tantos entusiastas pero ingenuos que se prestan de hablar de temas que en un momento determinado se les ocurre, ¿no? Y no dominan. Bueno, tengo más de 20 años de experiencia, aproximadamente 20 años de experiencia, desarrollando competencias y habilidades. Soy licenciado en psicología, soy maestro en ciencias y actualmente soy candidato a doctor en ciencias. Te expreso esto porque todo lo que vas a escuchar es contenido que ha sido procesado desde una perspectiva científica, desde una perspectiva rigurosa. Ojo, no estoy diciendo que sea una verdad absoluta. No estoy diciendo que sea el único modelo existente. Lo que sí estoy diciendo, estoy afirmando, es que este concepto que te voy a compartir es un concepto que está siendo emitido hacia ti para que lo puedas utilizar, pero que previamente ha pasado una serie de filtros. Bueno, empecemos por el principio. Si estás viendo este video es porque te interesa modificar algo. Te interesa cambiar ya sea tus pensamientos, ya sea tus emociones, ya sea tus conductas, o tal vez te interesa cambiar las consecuencias que estás obteniendo y en las cuales vives, ya sea tus consecuencias económicas, tus consecuencias familiares, de pareja, espirituales, profesionales, etcétera. O quieres modificar tus comportamientos, el cómo te comportas en tus habilidades, en tus competencias. O quieres modificar tus emociones, tus sentimientos. Si estás viendo este video es porque seguramente has comprado una gran cantidad de libros, has ido a muchísimos talleres. Es más, puedes estar certificado en esas certificaciones de coaching, que son carísimas, pero que sabes que dentro de ti hay algo que no termina de cuajar. Si tienes esa sensación, independientemente del grado de estudios que tengas, independientemente de dónde vivas, independientemente de cuáles sean las circunstancias en las cuales te encuentres en este momento, circunstancias exteriores o interiores, sabes que hay algo que no termina de convertirse en un método eficaz y eficiente. Tal vez hayas leído libros como Piense y hágase rico, libros como, ahorita uno que está muy de moda, del señor Kiyosaki, que habla del flujo del dinero y cómo tenemos que hacer que el dinero trabaje para nosotros. Libros de programación neurolingüística, posiblemente has asistido a terapia. En fin, posiblemente conoces una gran cantidad de información, pero en tu interior sientes que no termina de modificar algo que tú quisieras que se modificara. Déjame decirte que no estás solo, ¿eh? Somos millones de personas que hemos experimentado ese sentimiento que tú tienes, que tú experimentas. Somos millones de personas las que hemos sentido que no sirve lo que está o que si sirve tiene cierto alcance, que no termina por ayudarnos. Pero ¿cuál es esta falla? Esta falla con la que lleva este título
se descubrió, y digo que se descubrió porque no se inventó, se descubrió porque todas las personas que han tenido resultados considerados como deseables, considerados como exitosos, considerados como algo que tú deseas adquirir, todos han utilizado de forma inconsciente este método. Pero como es de forma inconsciente, obviamente no existe la posibilidad de poderlo replicar. ¿Cuál es esta falla? Vamos directamente al grano. Bueno, pero antes de esta falla, antes de llegar a esta descripción, quisiera comentarte lo siguiente. Lo que sucede en tu mundo exterior, lo que sucede en tu mundo interior, es más, tus conductas y tus comportamientos son producto de tus habilidades. No son producto de tus pensamientos, sino de tus habilidades. Si tú tienes habilidades consideradas como en el nivel de especialista o de avanzado, y te consideras una persona que maneja autos de forma avanzada o especialista, una persona que sabe expresar sus emociones de forma avanzada o especialista, o eres una persona que se comunica de forma avanzada y especialista, que transmite el afecto a sus hijos, a su pareja, a su madre, a su padre, a sus hermanos de forma especialista. Si eres una persona que es capaz de organizar su agenda en un nivel avanzado, si eres una persona que eres capaz de tocar la guitarra en un nivel avanzado, de cantar en un nivel avanzado, si eres una persona que terminas lo que programas en el tiempo en que lo programaste o lo intentas hacer, que la gente confía en ti, si eres una persona que en su área de especialidad tienes un dominio avanzado o especialista, los resultados que vas a obtener son totalmente distintos a los que obtendrías si tienes habilidades deficientes, si manejas de forma deficiente, si te organizas de forma deficiente, si te comunicas de forma deficiente, si tienes un dominio técnico de forma deficiente, si sabes tocar la guitarra de forma deficiente, si todo tu repertorio procedimental es de forma deficiente, lo más probable es que las consecuencias que tú empieces a generar sean de forma deficiente. Piénsalo por un momento. Todas aquellas personas que logran resultados que tú consideras como deseables son personas que se comportan en esa línea en particular con habilidades avanzadas o especialistas. Por lo tanto, las consecuencias que tienen son significativamente mejores que las consecuencias que tienen las personas con habilidades no tan eficientes, sino deficientes. Concluyendo este pequeño apartado, todas las habilidades que tú posees son las que producen, las que provocan, son las habilidades que en un momento determinado son las responsables de crear las condiciones en las cuales tú estás viviendo. Son las responsables de crear las manifestaciones que tú percibes y que percibes como una realidad. Ahora bien, si ves una verdad unánime, que a mayores habilidades tengas, a mayores competencias tengas y en un mayor nivel de dominio, el punto clave se vuelve cómo adquiero esas habilidades. Y es aquí donde se encuentra la falla. Esto que considero el descubrimiento más importante tal vez en el último siglo o tal vez en la historia de las ciencias del comportamiento humano. Yo sé que es muy atrevido lo que estoy diciendo. Yo sé que es inclusive audaz esta afirmación, pero así la siento y así la tengo que compartir contigo para que tú en este momento que lo estás escuchando sepas que esa sensación que tienes existe un modelo que puedes utilizar
para poder modificar lo que quieras modificar. Ok, ¿cuál es esta falla? Por lo regular, todas las teorías de la personalidad académicas, desde el psicoanálisis hasta las teorías de psicológicas, desde el conductismo, desde la terapia racional emotiva, desde la terapia narrativa, la teoría cognitivista y las teorías como ya más comerciales, como el coaching, como la programación neurolingüística, como el método Silva del control mental, y las más místicas, como el secreto, como los decretos, todo esto, tienen una misma línea, un principio común. Ese principio común es el principio de la racionalidad, de la razón, en el cual se asume como analogía que el cerebro, que nuestros cuerpos, que nosotros funcionamos como una especie de computadora y que lo que está mal son los comandos de pensamiento dentro de la computadora. Es decir, se asume que una persona se comporta de una forma porque está pensando erróneamente. También se asume que si se corrige este pensamiento, digamos, anómalo, se va a corregir la conducta. Se asume que si te das cuenta de tus conductas erróneas, entonces va a empezar un proceso de transformación. Se asume que cambiando lo que piensas, cambias lo que sientes, cambias lo que haces y cambias lo que obtienes. Error garrafal. No tiene absolutamente nada que ver tu memoria de lo que piensas con la memoria de lo que haces. Piensa por un momento. ¿A qué tipo de sensaciones le destinamos un gran valor? A las sensaciones que te dan placer en tiempo presente. A sensaciones que te hacen sentir bien en tiempo presente. Eso es casi todas las teorías y casi todas las técnicas que conoces te dicen, siéntete bien. Si te sientes feliz, es señal de que lo que estás haciendo es positivo. Es no solamente las técnicas de modificación de la personalidad, sino también toda la cultura actualmente, al menos en Occidente, se encuentra destinada a sistemáticamente estarte martillando que tienes que estar feliz, que tienes que sentirte bien, que todas las acciones que te hagan sentir bien en tiempo presente son acciones positivas para tu persona. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues ahí andamos tras estas situaciones de placeres sensuales, de mayor riqueza, de no sentirnos mal. ¿Y por qué razón si buscamos con tanta vehemencia este tipo de situaciones, nos seguimos sintiendo mal? La depresión está a la orden del día a nivel mundial. Va a ser la enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, más importante en los próximos años. ¿Por qué si tenemos un mundo digital? ¿Por qué si podemos comunicarnos prácticamente con cualquier persona en cualquier parte del mundo? ¿Por qué si tenemos una serie de gadgets? ¿Por qué si tenemos los mejores aparatos para estar en la historia de la humanidad más comunicada? ¿Por qué la gente se sigue sintiendo mal? ¿Por qué tú te sigues sintiendo mal? ¿Por qué te sigues comportando como te comportabas hace 1, 2, 3 o 4, 5 o 10 años? ¿Por qué sigues obteniendo los mismos resultados si tú no lo deseas, si tú ya deseas cambiar, inclusive has estado participando en situaciones de modificación? ¿Por qué no puedes cambiar? ¿Por qué no se puede modificar? Por lo siguiente. Piensa en cualquier habilidad. Vamos a hablar de una habilidad
que yo no domino. Pero vamos a hablar de la habilidad de tocar guitarra. Tocar guitarra, para que alguien pueda adquirir la habilidad de tocar guitarra o tocar el piano o tocar algún instrumento, le implica al menos 2 o 3 o 4 años para poder tener una diferencia significativa con los aprendices. Aquellas personas que se vuelven virtuosos de tocar guitarra o de algún instrumento han invertido al menos más de 10 años de su vida y con una gran cantidad de horas al día de la práctica. Bueno, en cada uno de estos 10 años y en cada día de entrenamiento se han enfrentado a situaciones en las cuales no son agradables, no son deseables, son situaciones que le generan a la persona displacer. Es esa sensación de no querer hacer algo. Imagínate, si a alguna persona no le interesa tocar guitarra, a las primeras situaciones que se enfrente con el displacer, ¿para qué está entrenado su cuerpo? Para preferir las situaciones de placer en tiempo real. Y automáticamente metemos en esa categoría a todas las situaciones que no nos hacen sentir placer en tiempo real. Es decir, estamos condicionados para estar buscando placer en tiempo real. ¿Qué hago para sentirme bien? ¿Qué hago para sentirme mejor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué? Porque nos han vendido la idea de que el placer es lo que sientes en este momento. Y es muy lógico. Por eso es una falla estructural. Por eso no es fácil de ver. Por eso es un descubrimiento que a mí me apasiona y que lo quiero compartir contigo. Entonces, ¿cómo algo que me hace sentir bien en este momento se puede considerar como negativo a futuro? No es lógico. Aquí quiero poner una analogía. Si tú sabes cómo funcionan las vacunas, sabrás que se le inyecta a la persona una sustancia en menor grado de la enfermedad que se pretende no le dé a futuro. Es decir, se le enferma a la persona para que su cuerpo genere anticuerpos y la próxima vez que le llegue esta sustancia, este virus, la persona ya tenga una memoria de anticuerpos y ataque al virus. Pero si te das cuenta, eso es absolutamente irracional. A quien se le ocurrió tuvo un mérito extraordinario. No es lógico, no es absolutamente lógico que suceda esto. Por lo tanto, la humanidad fue una antes de las vacunas y una después de las vacunas. Vivió mucho más la humanidad. ¿Qué tiene que ver esto con la falla estructural? Análogamente, nosotros tenemos una idea errónea de lo que significa la evolución humana. Si yo como persona o tú como persona vas a ser mucho más eficaz, mucho más eficiente, mucho más productivo en función de las competencias que tengas, lo lógico sería desarrollar el mayor número de competencias. Ser experto en cada una de las habilidades que ya mencionamos. Si es tan fácil, ¿por qué no se hace? Si es tan fácil, ¿por qué no lo hacemos? Si es tan fácil, ¿por qué razón no todos somos la mejor versión de nosotros mismos? ¿Por qué no todos somos alfas? ¿Por qué no todos tenemos un liderazgo, no con los demás, un liderazgo no para dirigirte a ti? ¿Por qué razón, si es tan fácil el programa, no se puede hacer? Bueno,
recordemos que estamos condicionados culturalmente para aceptar el placer en tiempo presente. Y todo lo que no sea placer en tiempo presente, lo rechazamos, como lo aventamos. Situación de displacer, lo aventamos. No lo quiero, no es bueno. Recordemos el ejemplo de la guitarra. Para llegar a ser guitarrista, para llegar a tocar la guitarra de una forma aceptable, se tienen que pasar años de entrenamiento y además se tienen que superar cientos, miles, tal vez cientos de miles de momentos de displacer. Entonces, el único camino que nos lleva a adquirir nuevas habilidades que en este momento no tenemos es el camino de displacer, es el camino de no placer en tiempo presente. No es placentero estar tocando la guitarra mientras tus amigos están en una fiesta, mientras tu familia está reunida. No es placentero estar estudiando mientras otros parece que se están divirtiendo. No es placentero el entrenamiento. Entonces, ¿cómo podemos convertirnos nosotros en la mejor versión de nosotros mismos si el camino que tenemos para ello lo tenemos considerado como algo que apesta, como algo de lo cual nos podemos alejar? Peor todavía aún, peor. Hay un concepto biológico que se llama homeostasis. Este concepto de homeostasis es una facultad de los órganos vivos para mantener el equilibrio interno. Es decir, todos los seres vivos tenemos la facultad de que nuestros órganos internos trabajen en una normalidad con millones de años de ingeniería. Si una persona toma grandes cantidades de azúcar, el páncreas va a crear la insulina para tratar de nivelar. Si nosotros corremos un sprint de 100 metros, nuestro cuerpo va a echar a andar una serie de procedimientos para equilibrar los requerimientos de oxígeno en nuestra sangre y en lo que va a viajar a nuestros órganos. Es decir, este concepto de homeostasis es un concepto presente en todos los seres vivos, incluidos nosotros los seres humanos. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver esto con el desarrollo humano? Imagínate lo siguiente. Una persona que está culturalmente entrenada para buscar el placer sobre el esfuerzo. Vamos a llamarle displacer. Se prefiere el placer sobre el displacer. Entonces, las personas, al menos en esta época de la historia, cosa que no sucedía hace 2000 años, porque este conocimiento pues estaba utilizado por los estoicos, el filósofo Schopenhauer hace referencia a él, es decir, la gente anteriormente lo intuía, pero no tenían el conocimiento de las neurociencias para poder dar una base biológica del circuito completo. Si una persona en tiempo presente está condicionada para buscar únicamente situaciones de placer que le produzcan placer interno, vamos a suponer que una persona se para a la hora, una hora más tarde de la cual pudo haberse parado,
¿Qué experimentó en tiempo presente? Experimentó placer. Después se para y busca un desayuno que le agrade a su paladar. ¿Qué experimentó en momento presente? Placer. Después, esta misma persona busca una actividad que le haga sentir el momento presente. Placer. Después que termine esa actividad, busca otra que también le haga sentir el momento presente. Placer. Vamos a suponer que acumula 10 eventos de placer en un lapso de 3 horas. En el ambiente interno, fisiológicamente hablando, esta persona secretó una bioquímica relacionada con lo que él denomina placer. Si nosotros tenemos la facultad de la homeostasis, ¿cuál sería la reacción natural del cuerpo para 10 momentos de placer? El cuerpo tiene que regresar al equilibrio, a los órganos internos. Por lo tanto, va a generar 10 unidades de displacer. ¿Empiezas a ver la lógica? Después de esas 4 horas, esta persona que está entrenada para buscar la búsqueda del placer, vuelve a emitir otras 4 eventos de placer. El cuerpo le genera como equilibrio 4 momentos de displacer. Posteriormente, en otro lapso de tiempo, vuelve a generar esta persona otros 4 momentos de placer. Y en cuanto acaban este momento de placer, su cuerpo le genera momentos de displacer. Y como esta persona no tiene otro conocimiento más que el conocimiento del placer, de la búsqueda del placer de forma constante, siempre va a estar sintiéndose mal, porque el cuerpo le va a generar fisiológicamente un estado de compensación a través de la homeostasis para darle el equilibrio necesario. Y esta facultad no es volitiva, es decir, no es voluntaria, no está de acuerdo a las sugerencias del ser humano presente. Es una facultad que se va a activar, lo quiera o no la persona. Por esa razón no funcionan prácticamente todas las teorías, porque todas las teorías pretenden la búsqueda del placer de la persona en tiempo presente. Y este modelo lo único que genera es más displacer por la ley de la homeostasis. Bueno, por el principio de la homeostasis. ¿Qué pasaría al contrario? Imaginemos que una persona que el día de hoy tuviera que pararse a una hora en específico, se para media hora antes. ¿Qué crees que siente esta persona cuando se para media hora antes y no tenía la obligación de pararse antes? ¿Qué va a experimentar? ¿Placer o displacer al momento de pararse? Pues obviamente que displacer. Ahora se para y en lugar de quedarse acostado o acostada, va a hacer un poco de ejercicio, camina un poco. Solamente ese pensamiento le va a generar de nuevo displacer. Y después regresa y aunque le cueste un poco más de trabajo, compra fruta y se hace un desayuno saludable. Ya lleva 3 unidades de displacer. Entonces, ¿qué le va a generar el cuerpo como compensación de acuerdo a la homeostasis si ha desequilibrado hacia el displacer de forma voluntaria? Acá, en el ejemplo anterior, se desequilibró hacia el placer de forma voluntaria. El estado, basal, es este que tienes en este momento que tengo yo, ni placer ni displacer. Este es el estado óptimo,
No, el estado óptimo no es una persona que esté riéndose todo el día como con gran intensidad, ni una persona triste. Es un estado normal, es un estado donde hay paz espiritual. ¿Qué pasaría con la compensación del cuerpo para esta persona? Lo único que pasaría es que cuando esta persona hace un desequilibrio de forma voluntaria hacia el displacer, obtiene como compensación interna sensaciones de placer. Después, en otro lapso del tiempo de ese día, esta misma persona vuelve a hacer acciones de displacer. ¿Cómo qué? Como tratar bien a alguien que no lo está tratando bien, como realizar actividades que no le correspondía, como realizar cualquier situación que le produzca internamente displacer. ¿Sabes qué va a pasar? Que el cuerpo le va a compensar con situaciones de placer. Entonces, esta persona puede tener la felicidad perpetua porque está generando al interior un desequilibrio para generar el efecto contrario de forma constante. Hay una frase de Francis Bacon que dice: a la naturaleza se le domina obedeciéndola. Si usted quiere dominar su naturaleza, emita el displacer de forma constante. Sea usted un emisor de displacer. Sea usted un buscador de situaciones de displacer en tiempo presente. ¿Por qué? Porque es el único camino que usted va a tener para poder experimentar placer sin rebote, sin ningún tipo de consecuencia externa. Recuerda que le había comentado que todas las personas que tienen resultados extraordinarios son personas que han pasado por esto. Los grandes deportistas, los grandes empresarios, los grandes artistas, los grandes padres de familia, las grandes madres de familia, los estudiantes, todos son personas que de forma intuitiva tienden a elegir momentos de displacer de forma voluntaria. Y todas las personas que no logramos lo que queremos, que nos sentimos mal, es porque estamos programados para andar buscando el placer de forma sistemática y continua. Pero esto no queda únicamente en la realidad biológica. Una cosa es lo que nos sucede en la realidad biológica y otra cosa lo que sucede en el mundo relacional, en el mundo exterior. Recuerda que habíamos comentado que entre más competencias tengas, más hábil vas a ser para poder lograr resultados específicos. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona está entrenada en su interior para rechazar constantemente cualquier situación de displacer, como el esfuerzo? ¿Qué va a pasar? Que no se da cuenta que está entrenado o entrenada, hombre o mujer, para que cuando se exponga a una situación que le demande concentración, que le demande atención, que le demande estar en un sitio y no en otros sitios, su cuerpo lo va a sentir, va a experimentar el displacer y esta persona se va a alejar. Entonces, si tú eres padre de familia, o si tú quieres terminar algunos estudios, o si tú quieres lograr mejoras en el ámbito que sea, en este momento tú no tienes las habilidades para poderlo hacer. Eso me queda perfectamente claro y te queda claro a ti. Y esto no es una calificación moral, ¿eh? O sea, no es que tú seas bueno, yo malo, que yo malo y tú bueno, no. Esto es descriptivo. Si estás viendo este video es porque en este momento hay situaciones que tú no tienes, que quisieras tener. Pero no las tienes porque no eres hábil ni eres competente, al menos en el nivel necesario para tener estas consecuencias. Y no eres hábil y no eres competente porque cuando alguien te ha dicho que tienes que aprender una habilidad y esta habilidad implica 10, 20, 30, 100 o 1000 horas o 10,000 horas de entrenamiento, tu mismo cuerpo lo rechaza. En este mismo momento,
tú puedes empezar a sentir una sensación de rechazo a lo que estás escuchando. Porque dices, de lo que se trata entonces es hacer displacer constantemente. Sí, ese es el objetivo de este taller, de esta explicación. Es solamente una explicación mínima, ¿eh? Hay muchísimas cosas más que obviamente por tiempo no puedo, no las puedo explicar. Pero lo que más me interesa compartir contigo es que si en este momento no estás obteniendo lo que quieres obtener y dices, bueno, eso es otra cosa. ¿Quién sabe si lo que quieras obtener es lo que te convenga obtener? Pero eso lo dejaremos para un video posterior. En este momento lo que quiero ser nítido es que tú percibas claramente cuál es esta falla estructural. La falla estructural es que todos los conocimientos que has tenido para evolucionar, para cambiar, llevan implícito, están construidos con la búsqueda del placer en momento presente. Y con este contenido, lo único que te han hecho es condicionarte para alejarte, para considerar el esfuerzo, que el esfuerzo siempre va a causar displacer, para alejarte del esfuerzo. Es decir, te amarraron los pies, te amarraron los ojos, te amarraron las ideas, porque te dicen que corras y te amarraron las extremidades inferiores. Jamás pudiste cambiar, jamás vas a poder cambiar si no consideras al displacer como el camino óptimo. Mientras tú tengas un entrenamiento interno para rechazar el displacer como si fuera algo de lo cual te pudieras desprender, nunca vas a desarrollar las habilidades necesarias para lograr los resultados que quieres o que pretendes. Y no solamente eso, sino que en tiempo presente, el software que tienes y el entrenamiento interno que tienes solamente te va a alcanzar para sentirte mal, para sentir envidia, para sentirte que alguien allá afuera está en tu contra, para pensar que todos los demás, algunas personas, tienen suerte y tú no la tienes. Esta es otra de las consecuencias positivas de entender esto. Se te elimina la envidia. Cuando te das cuenta que ninguna persona en este mundo va a tener acceso a niveles de felicidad interna si no es pasando el camino del esfuerzo, nadie. Así tu vecina la más guapa, así tu vecino el que se acaba de comprar una nueva casa o un auto, o así tu vecino al cual tú envidias, esa misma persona tiene que pagar el precio del esfuerzo. No hay camino rápido para nadie, ni para el hombre más rico del mundo, ni para el más guapo, ni para la más inteligente, ni para la más guapa. Todos tenemos una democracia biológica. Es más, estas personas, no estoy siendo ni puritano, a mí me gustaría tener mucho más dinero del que tengo, es obvio. Pero esto no tiene que ver con situaciones externas ni de comodidad, de que si manejas un taxi o si utilizas el camión urbano o si tienes un Rolls Royce o un Audi o un Bentley. No importa, esas son situaciones de comodidad externa. La realidad interna, en la realidad interna estas personas no tienen más ventaja que la que tú tienes porque el sentimiento de esfuerzo no se puede diluir. O lo pagas o no lo pagas. Así estés en una prisión o estés en el Palacio de Buckingham, si no haces el esfuerzo no tienes acceso a la situación interna de la homeostasis, porque no lo estás haciendo el desequilibrio. Para concluir este video, te digo, la falla garrafal es haber pensado que en tiempo presente necesitamos placer. El método para que te conviertas en la mejor versión de ti mismo o de ti misma es
analizando lo que estás escuchando y someterte a un entrenamiento para que seas un emisor de esfuerzo. Gracias por vernos.